Bueno, bienvenidos, bienvenidas a JJ Circuito Cultural. Bien, eso creo. Mi nombre es Tomás y simplemente de parte de todos los que hacemos JJ Circuito Cultural, antes de que Diego presentara su libro, queríamos, enfrente de todos ustedes, que son una multitud, agradecerle profundamente a Diego porque es un amigo de la casa al que queremos mucho, lo escuchamos mucho, nos ayuda mucho a pensar y a lo que hacemos todos los días, y que hoy, después de, bueno, él supongo que contará algo de eso, pero parte de este libro a nosotros nos gusta pensar que se hizo acá, aunque quizás no sea tan así, pero nosotros vamos a decir que sí. Así que nos parecía bien antes agradecerle mucho y es una alegría que el cumpleaños sea con Diego, que es un compañero más para nosotros. Así que eso nomás, gracias. Bueno, gracias. Voy a empezar por agradecer. Sé que quizás no es lo más divertido, entretenido, interesante, pero es importante. Primero a todos ustedes, que son como decía Tomás recién, una multitud maravillosa. Muchas gracias por estar acá hoy. Me alegra mucho y me conmueve mucho que en una presentación de libro, que en general es un evento un poco pequeño y un poco sea tan numeroso y haya un poco de entusiasmo y de ganas, así que yo les agradezco mucho por estar acá hoy, y hace que uno tenga ganas de seguir haciendo, ¿no? Como que el deseo circule, eso es fundamental, que haya deseo por diferentes zonas. Quiero entonces, digamos, agradecer de dos o tres maneras. Primero, ahí está sacando foto al fondo el editor, que fue quien les dio los libros, el editor de los 40, Néstor, muchas gracias. Les cuento muy brevemente, Néstor me mandó un mensaje, yo lo conocía de la librería de Cracap, él iba a llevar los libros, yo trabajaba en la librería, etcétera, ahí nos conocimos, pero hace 2 años, ni me acuerdo cuándo, me llama por teléfono Néstor y me dice: escuché tu charla de Hegel en YouTube sobre la dialéctica del amo y el esclavo, me gustaría publicarla como libro. Yo le dije: están locos, esa charla es una cosa de 2 horas y media, donde estábamos en pandemia, era una cosa bastante... Y le dije: bueno, quizás sí, pero ahora estoy con otro plan, que era esto, ¿sí? Entonces le dije: te propongo esta otra cosa que quiero hacer, buenísimo si tenés ganas de publicarme porque tengo esto que tengo ganas de publicar, y después, en todo caso, haremos Hegel. Así que metimos Nietzsche por Hegel, que no fue poco, eso no quiere decir que no hagamos Hegel en algún momento, pero eso es, digamos, para mí importante, ¿no? Que el deseo, a partir de escuchar, ¿no?, una charla, de que eso tome la forma de libro, y la importancia de las editoriales pequeñas, autogestivas, independientes, que editan filosofía en este caso. O sea, es realmente algo que yo agradezco mucho, y me lleva un poco a la segunda parte de los agradecimientos, que tiene que ver con lo que decía Tomás, fundamentalmente a este espacio y a todos los militantes y militantas, y etcétera, etcétera, a todos los amigos y amigues de JJ que hacen este espacio hace 7 años, hoy está cumpliendo años. Me gustaría pedir un fuerte aplauso para ellos y ellas. En este espacio pasan cosas muy importantes, algunas pocas de ellas tienen que ver con lo que hacemos juntos. Hace muchos años que hacemos acá Filosofía a la Gorra, hace 3 años que hacemos acá la Feria de Libros de Filosofía, que también es un encuentro que me parece importante. Estuvimos haciendo encuentros llamados Pensar Juntos la Cosa. Están ocurriendo otros encuentros, ¿no?, con el ruso Skolnik, diferentes encuentros. Creo que en unos días presenta su libro acá Alejandro Grimm. Es un espacio de militancia, es un espacio de alegría, de fiesta, y de producción y de pensamiento. Y eso es central, habitar esos espacios y producir más y contagiar un poco del espíritu que permite que esto se haga. Es lo que necesitamos hoy, sin dudas. Yo quisiera que esto se multiplique, que haya muchos JJs por ahí. Así que muchas gracias. Les cuento un poco lo que él les comentó recién, y de paso eso me va a permitir también llevar el agradecimiento a quienes me acompañan acá y presentarlos. Este libro en realidad es la publicación de mi tesis de maestría, de la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad.
una maestría de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, que yo cursé hace 10 años, en una corte donde ya pasó mucho tiempo. Primera cuestión, ¿sí? Como el libro es prácticamente digamos, la publicación de la tesis con muy pocos cambios, las tesis tienen, por formato clásico, comienzan con agradecimientos varios. Yo no voy a leer todos, pero sí me gustaría decir que los primeros agradecimientos en la tesis formal dicen a la Universidad de Buenos Aires. Y eso me parece fundamental en los tiempos que estamos pasando, entender que un libro es producto de un montón de líneas que se juntan. Un editor, un grupo de militantes manija, un montón de textos que uno lee, un montón de grandes profesores y maestros con los que uno se cruza, una institución pública que sostenemos con esfuerzo y con amor durante mucho tiempo. Y un libro es como un lugar donde todo eso llega y se intenta relanzar para abrirse a la comunidad y para que las cosas sigan sucediendo. Entonces, en ese punto, primero, mi enorme agradecimiento a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Filosofía y Letras, donde me formé en grado y posgrado y que permite que si hay algo de valor acá, sobre todo pase por ahí, pero no solamente a la idea institucional cerrada de la universidad, sino a la universidad y a lo que ahí pasa con los encuentros que eso implica, ¿sí? Con los espacios no académicos como este, con las editoriales que no son simplemente un subgrupo dentro de la universidad. Me parece que eso es lo más rico que puede haber y lo que tenemos que sostener y multiplicar. Dicho esto, el último agradecimiento, para no aburrirlos más y pasar a lo más interesantes, tiene que ver con presentarlos a Fernando Gallego y a Gabriela Dodorico. Para mí, dos maestros, los conocí en diversas instancias. A Gabriela en la escuela secundaria, ella fue mi profesora de filosofía en cuarto o quinto año, me parece, de la escuela secundaria, así que nos conocemos hace un buen tiempo. Pero la reencontré en varios lugares, pero sobre todo en última instancia en la maestría, en el taller de escritura de tesis, y a Fernando Gallego, que nos encontramos sobre todo, me parece, en mi carrera de grado, cursando un seminario que él daba sobre el Nietzsche de Deleuze, el Nietzsche y la filosofía de Deleuze, ese enorme libro que algún día leeremos en el taller, y yo lo leí con el seminario de él, maravilloso. Y nos reencontramos también en la maestría porque él da uno de los espacios de epistemología en la maestría. Así que son dos personas que, digamos, que participaron de la maestría y por lo tanto en algún sentido sin duda de la tesis, pero además que yo conocía de antes y de diversas maneras, aunque no seamos amigos ni charlemos todos los días, ni mucho menos, son referentes y maestros. Así que yo estoy muy honrado de que estén acá conmigo hoy. Gracias. Bueno, y sin más, y agradeciéndoles otra vez a ustedes, Fernando, arranca. Hola, ¿cómo están? Diego no necesita mucha presentación, es una persona pública muy conocida, tiene más de 20 años de actividad continuada en el ámbito de la filosofía. Logró hacer converger en un dispositivo muy nuevo, muy original, que es Filosofía a la Gorra, dos maneras muy porteñas, muy presentes en nuestra ciudad de ejercer la filosofía, que eran el taller de filosofía y el café filosófico. Ha dado sobradas muestras de su capacidad para transitar de manera continua entre dos ámbitos que normalmente no es fácil conectar, el ámbito de la universidad y por otro lado el ámbito de la cultura, y ha logrado aprovechar lo mejor de cada ámbito para construir una práctica de la filosofía que hoy se encuentra a la altura de las circunstancias que estamos atravesando. Y además es no solo un muy buen profesor, es un interesantísimo intelectual. El libro que van a tener la posibilidad de adquirir y que espero que disfruten como lo hemos disfrutado nosotros, es el producto de este cruce. Es un libro elaborado en principio bajo el formato de una tesis de maestría que tiene la particularidad de poder circular en el espacio de la cultura sin necesitar muchas revisiones. O sea, es un producto de muy buena calidad académica que puede ser leído por alguien interesado en las problemáticas que hacen a nuestra actualidad. Lo que estamos haciendo hoy es venir a presentar, no el primer libro de Diego, es el segundo este. Diego tuvo un primer libro en 2019, lo editó Nido de Vacas.
que es Políticas del Discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela. Si solo leyeron este, yo les recomendaría también que consiguieran el otro. En una primera lectura del libro, a mí se me generó una impresión que después con el desarrollo y sobre todo con una segunda revisión tuve que corregir, pero igual la quiero comentar porque en una primera aproximación da esa impresión. Nihilismo con piel de lobo pareciera implicar el ejercicio de una lectura de Nietzsche que denuncia su apropiación neoliberal. Este es un formato muy tradicionalmente académico, que es el formato que consiste en llevar adelante una lectura erudita que sale a denunciar apropiaciones ilegítimas. Uno puede recorrer el libro con esa lectura y encontrar toda una serie de muy claras y muy precisas figuras en el marco de las cuales el emplazamiento liberal no logra digerir la propuesta de Nietzsche. Una primer figura que aparece muy rápidamente en el libro es esta idea muy nietzscheana de que los ganadores rara vez son los mejores. O sea, si algo caracteriza la competencia es que los mejores pierden. Otra figura importante que aparece es que el mercado rara vez favorece la proliferación de la verdadera cultura, ¿sí? No hay cultivo en la aceleración del intercambio, no hay cultivo en la capitalización de beneficios. Otro elemento importante que aparece en el recorrido del libro, que me parece que es muy fuerte, es que no podemos confundir al liberalismo con una suerte de nueva aristocracia. El liberalismo no tiene nada de aristócrata en un sentido nietzscheano. Tampoco que debemos suponer que el emprendedurismo conduce hacia alguna suerte de liberación de la vida, de la cultura, del pensamiento. Otro elemento que aparece es que el relativismo no puede ser asimilado al perspectivismo nietzscheano. Y una última idea que a mí me interesaba recuperar en esta primera y muy parcial lectura del libro era aquella que nos permite enfocar la divergencia que hay por principio entre lo que es la capitalización neoliberal y la propuesta nietzscheana de autosuperación. Todos estos elementos están presentes en el libro, lo que pasa es que dependen de una mala lectura de cómo el libro está funcionando, ¿sí? El libro no es el ejercicio de una denuncia de la apropiación neoliberal de Nietzsche, que efectivamente existe, Diego la menciona ahí, hay algunos textos donde Ayn Rand hace eso, hay otros neoliberales que también juegan mucho con esta figura, sobre todo liberales libertarios, lo que habitualmente se llaman anarcocapitalistas. Pero hay otra manera de enfocar el libro que me parece que cierra después de una primera lectura. El libro se revela como el resultado derivado de una lectura que transforma a Nietzsche en una matriz capaz de diagnosticar nuestro presente y en nuestro presente diagnosticar el neoliberalismo. Es un libro de diagnóstico de la situación actual. Aprovecha una lectura muy erudita de Nietzsche para justamente conectarnos con una situación en la que nos encontramos. Este recurso a la filosofía como una estrategia para pensar el neoliberalismo obviamente no es algo nuevo en este libro, es algo que viene teniendo lugar por lo menos hace más de 30 años. Tiene un punto de inicio importante en un seminario que da Foucault en el 79, que se llama Nacimiento de la Biopolítica, pero hay una serie de cuestiones que estaría bueno enfocar para ver cuál es precisamente la manera en la cual Diego está llevando adelante esta operación de diagnosticar nuestro presente y al neoliberalismo en nuestro presente. Diego no hace un diagnóstico apoyado en un eje económico, ¿sí? No está afrontando la cuestión del neoliberalismo pensando que en el neoliberalismo lo que tenemos que analizar es cómo el neoliberalismo promueve nuevas formas de acumulación desigual de la riqueza. Ese no es el problema. Tampoco está haciendo un enfoque político de la problemática actual del neoliberalismo. No está pensando que en el neoliberalismo hay un problema, que efectivamente lo hay, que es el de depreciar el Estado para habilitar su instrumentalización. Lo que está haciendo Diego es enfocar éticamente el diagnóstico del neoliberalismo. ¿Qué quiero decir con esto de enfocar éticamente el diagnóstico del neoliberalismo? Está preguntando por el tipo de subjetivación que el neoliberalismo hace posible y remite esa pregunta a un diagnóstico que depende de la manera en la cual Nietzsche plantea el problema del nihilismo. Lo que está usando de Nietzsche no es solamente un conjunto de figuras retóricas o de conceptos que Nietzsche elabora a lo largo de su obra para construir un refugio de pureza frente al neoliberalismo.
Lo que está utilizando de Nietzsche es lo que es el problema central de su filosofía para reponerlo como un problema vigente en la actualidad que nos permite enfocar cuál es el estatuto ético del neoliberalismo, qué tipo de subjetivación está haciendo posible el neoliberalismo. En este último orden, en esta segunda lectura del libro, ahí lo que me interesaría a mí es reponer todo un conjunto de análisis extremadamente interesantes que va haciendo Diego a lo largo de todo el texto sobre la subjetivación neoliberal. Todos esos análisis obviamente dependen del planteo del problema del nihilismo y dependen del ejercicio de un diagnóstico que es 100% nietzscheano. Un primer análisis. Hay algo muy interesante que está denunciando Diego a lo largo de todo el libro. Diego denuncia un equívoco fundamental en la recepción que habitualmente llevamos adelante con respecto al neoliberalismo. El neoliberalismo no es la ideología de la creación continuada. Es un fenómeno moral que permite organizar su administración permanente. El neoliberalismo no es la promoción de la creación. El neoliberalismo es la estructuración moral de la administración de la capacidad creadora de los individuos y las sociedades. Es la constante disposición de lo nuevo al servicio de lo útil. Hay un análisis que es súper interesante. Un segundo análisis muy interesante que está reponiendo Diego a lo largo del libro. Asignamos a la subjetividad neoliberal, a partir de su espectacularización en los medios, una posición que en el orden de las figuras con las que trabaja Nietzsche no es adecuada. Nietzsche tiene una figura muy importante que es la figura de las 3 transformaciones del hombre. Hay ahí en principio un camello, después aparece un león y al final un niño. Los neoliberales aparecen como personas que operan fuera de la responsabilidad, en un registro de nueva inocencia, de recuperada niñez en el ámbito de la política y en el ámbito de la economía. Justamente lo que permite precisar Diego ahí es que esa es la figura nietzscheana que para nada se corresponde con la subjetividad neoliberal. El neoliberal puede que a veces sea un león, ¿sí? Y que quiera romper cosas y que rompa muchas, pero en su mayor parte no es más que un camello que carga con cosas. De niño nietzscheano no tiene absolutamente nada. Un tercer análisis que aparece en el libro de Diego y también me resulta muy, muy interesante, es aquel que desborda la tendencia que se complace con identificar la subjetividad neoliberal con una nueva forma de organización de la instrumentalización del yo y del mundo. ¿Cuál es el gran problema con la subjetividad neoliberal? Nos instrumentaliza a todos, instrumentaliza la naturaleza, instrumentaliza la educación. Lo que Diego logra es superar esa parcialidad en el análisis, poniendo en evidencia que el problema de la subjetividad liberal no está radicado solamente en la racionalidad, sino también en algo del orden de lo anímico. ¿Sí? Hay un doble análisis de la racionalidad liberal que no se entrega a una establecida y muy en circulación tendencia a disociar lo racional del ánimo. Supera así la parcialidad de una concepción que, atendiendo a la cuestión de la racionalidad, desenfoca la dimensión anímica de la subjetividad neoliberal. La subjetividad neoliberal no es solo promoción de la eficiencia en la tramitación de los costos, las inversiones y los retornos. Es también profundo aburrimiento vital, que demanda constantemente nuevos excitantes, capaces de operar la motivación de una voluntad extenuada. Hay 2 elementos más que quiero reponer y ya con esto termino. En cuarto lugar, ¿qué es lo que logra Diego? Logra precisar las condiciones de la alianza y la convergencia entre la subjetividad neoliberal y otra figura que nos es muy contemporánea, que es la subjetividad neoconservadora. Ser neoliberal no es lo mismo que ser neoconservador, pero ambas figuras trabajan juntas. La primera, porque contribuye a neutralizar el advenimiento de toda aquella novedad que irrita el orgullo pasado de la segunda. La segunda, ¿sí?, la subjetividad neoconservadora, porque desarrolla su resentimiento bajo la forma de una violencia que resulta capaz de eliminar todo aquello que pone en riesgo la estabilidad de la administración neoliberal. Y un último análisis que repone Diego en el libro, que también me resulta muy interesante para enfocar la situación actual y el problema gravísimo en el que estamos metidos, es que evidencia el punto que signa la complicidad
y el acuerdo tácito entre neoliberalismo y no neoconservadurismo, sino progresismo. ¿Cuál es el lugar donde el neoliberalismo y el progresismo terminan llevándose muy bien? Su común contribución a la promoción del relativismo y, más profundamente, su común voluntad de igualación, su odio ante la jerarquía y ante cualquier tipo de desigualdad. Esta es tal vez la más compleja pregunta que el libro permite formular. ¿En qué sentido, ¿sí?, la desigualdad es verdaderamente un problema? Si no podemos enfocar esa cuestión, estamos en una situación muy complicada en relación no al neoliberalismo, sino a la construcción de una salida. Un buen lector, me parece. Un gran lector, gracias. Yo jamás tendría que haber llamado para la contratapa, para algo, ahora que, o sea, impecable. Yo no sabía todo eso de mi libro, así que es verdad que lo fui recordando, pero te agradezco porque es impecable. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Bueno, estoy muy contenta de estar acá compartiendo este espacio con ustedes, pero fundamentalmente con Diego, que es nuestro homenajeado, y con Fernando, que también somos colegas y nos conocemos de años. La verdad que estoy muy feliz de estar acá con Diego porque nos conocimos y nos reencontramos en muchos espacios, él mismo lo dijo, en una escuela pública, no en cualquier escuela, en una escuela pública. Nos reencontramos en la facultad, en la universidad pública, y bueno, esto que estamos repitiendo en este momento me parece importante porque también estamos celebrando la existencia de esos espacios públicos que, bueno, que permitió forjar amistades, amores hermosos y, bueno, muchas cosas. Así que eso primero. La universidad pública también permitió que un libro tan hermoso como este, hermoso en muchísimas capas de sentido, está hermosa la edición, el contenido es hermoso también, es atractivo, es muy llevadera la lectura y me parece que, bueno, cuando Diego me habló sobre su libro y me invitó a participar en este evento, dije, ay, otro libro sobre Nietzsche, ¿qué vamos a hacer con Nietzsche? Eso fue lo primero que pensé, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Nietzsche? Porque hay mucho escrito sobre Nietzsche y muchas perspectivas que acá los compañeros estuvieron esbozando. Pero claro, ni bien comencé la lectura me di cuenta que este no es un libro sobre Nietzsche. Es un libro que empieza hablando de Nietzsche para abrir un camino hacia la filosofía. Por eso aliento tanto a la lectura, porque a partir de Nietzsche aprendemos a pensar contra muchos cánones de la filosofía, contra Platón, contra Sócrates, contra Descartes, contra Kant, contra Hegel, pero no para demolerlos, sino para desmontar esto que podríamos llamar una marca empresaria de la filosofía, la marca Kant, ¿no? Esta cosa neoliberal del que nosotros, dedicándonos a la filosofía, no estamos exentos. Nos vemos peleando con eso. Por eso este libro tiene la virtud de hacernos ingresar a la filosofía, es un excelente espacio para ingresar a la filosofía y empezar a pensar con eso. En primer lugar, es algo realmente fascinante, recorriendo la filosofía y también a través de ejemplos que vienen de la literatura, del cine, de series, de la poesía y de la música, que está muy presente en el fondo de este libro. Hay una musicalidad propia, ¿no? Aprendimos con Deleuze a leer los libros a partir de su música, qué es lo que suena en ellos. Y bueno, acá hay un
un estilo musical propio también en la escritura. Bueno, la otra cosa que quiero sumar, muy importante, es que el libro de Diego es un libro que intenta reflexionar sobre nuestro propio presente, pero sobre la oscuridad de nuestro propio presente. La oscuridad de nuestro presente no porque nuestro presente sea más oscuro que otros, es oscuro porque es presente. O sea que este es el lo que también entendemos en el texto, ¿no? Cómo cada época, su contemporaneidad, lo sumerge en una oscuridad que tenemos la responsabilidad de pensar también, que eso Diego lo enseña en sus páginas y que bueno, es el desafío que tenemos. Ahí, cuando empezamos a ver y a escudriñar cómo se presenta a partir de Nietzsche, tomándonos de la mano de Nietzsche para pensar nuestro presente, encontramos como, digamos, Diego evita caer en algunas fórmulas bastante generalizadas, circulantes, que, bueno, se me ocurre caricaturizarlas un poco. Qué sé yo, pensar que como el mundo está totalmente tecnificado, y la técnica, la tecnología invade nuestras vidas y nos toma por todos lados, entonces nosotros somos algo así como una máquina, un robot obligado por la técnica a hacer efectos de esa técnica. Y bueno, Diego evita caer en eso, ¿no? Que somos el reflejo de algo que nos instrumenta y nos hace reproducir lo que hay. Pero también evita pensar al neoliberalismo, como decía Fernando, en términos económicos y pensar ahí todo el problema del consumo, que es otra idea que es circulante, ¿no? Que el consumo apabullante, que nos devoramos la vida, nos devoramos todo, entonces terminamos transformados en una especie de cuerpos degradados, con cerebros aplanados, que se los entregamos a las máquinas para que se ocupe de nuestro destino y de nuestra vida. Eso tampoco lo hace Diego, y me parece también un acierto. Y voy a mencionar una tercera posibilidad que ya está más cerca porque viene de muchas lecturas nietzscheanas y deleuzianas que dan vuelta alrededor de esto, de pensarnos como una especie de simios sobreexcitados que no podemos dejar de mirar el teléfono celular y entonces ahí estamos agotados, pero no un agotamiento que tiene que ver con el trabajo físico como era en el siglo XIX, que también está, por supuesto, pero es el agotamiento de la extracción permanente de plusvalía que supone andar por las redes todo el tiempo y likeando y mirando cosas, ¿no? El agotamiento de una especie de trabajo que no nos damos cuenta que es un trabajo infinito y permanente. Entonces, yo creo que Diego tiene el acierto y eso lo dice en las páginas cuando menciona este problema del realismo capitalista del que habla Mark Fisher, ¿no? De no caer en ese realismo capitalista, el diagnóstico del diagnóstico y del diagnóstico de la subordinación, de la esclavitud, de todo lo desgraciado que nos pasa, un diagnóstico que es un arma más de autosometimiento, porque esto es lo que nos lleva a esos agotamientos que yo mencionaba recién. Entonces, bueno, me parece importante y muy valioso, algo que a mí me molesta mucho cuando termino, ¿no es cierto?, cayendo en estas literaturas que otra vez me explican lo esclava que soy, solamente, ¿no? Porque acá no, acá la invitación que les hago a la lectura es que eso no está puesto de esa manera, porque es un texto que habla de las pasiones, que habla de los afectos, y que además, como él señala en algunas de las páginas, filosofar con el martillo, con Nietzsche, no es
ir a demoler cualquier cosa. Esto es una cosa interesante también para pensar en nuestras vidas. La filosofía con el martillo ni siquiera es el martillo del escultor que hace la escultura que homenajea a un ser del pasado. No es tampoco ese martillo, ¿no? Me parece importante, porque Nietzsche nos propone esta perspectiva del creador del pensamiento, igual que el artista, ¿no? El acto de creación, pero no es el acto de creación de este escultor que está pensando en el homenaje de alguien. Eso me parece importante. Y tampoco es el artista que usa el martillo a la manera del curador, que prepara la estructura sobre la cual se va a disponer la obra o se van a colgar los cuadros o se va a armar el espacio. No es eso tampoco, que ese es el que pone las condiciones de posibilidad para pensar. Nietzsche es el martillo va y viene, pero en la manera en que el cuerpo se pone a la par de la música a danzar. Por eso Nietzsche nos dice que no creería en un Dios que no baile, porque el cuerpo de la danza, no de la danza de la técnica, ni de la danza aprendida en un lugar para copiar, sino la corporalidad puesta en movimiento con los otros cuerpos, como un espacio de creación que a lo mejor nos permite pensar algo que nos está preocupando tanto, que es cómo hacer común. Yo quiero dejar un poco esa pregunta ahí pendiente, pero creo que en el libro de Diego, al que aliento enormemente la lectura, hay muchas pistas para ir a pensar esas cuestiones. Bueno, me voy a detener un poquito acá porque estoy haciendo muy largo y así tenemos tiempo de conversar. Les agradezco mucho la atención. Yo no preparé nada, la idea es a partir de esto conversar un poco, claro, eso es lo que me tomé, ese atrevimiento, dije, preparé el libro, no preparé nada específico, no escribí más nada, dije, ya está, ahí. Bueno, gracias por las dos lecturas, realmente es un poco lo que les comentaba al comienzo, cuando uno publica un libro, como en este caso, no es que yo ande publicando libros todo el tiempo y no pienso hacerlo, pero digamos, hay algo que es importante, que es, bueno, a partir de un proceso que en muchos casos, como en este caso, lleva años, muchos años, ¿qué será, ¿no?, cuando eso pase un poco al otro lado y empieza a tener una recepción? ¿Y cómo serán esas lecturas? Eso es algo que uno no puede mucho imaginar. Yo no dije esto, que de hecho me quedó en el tintero, cuando Tomás dijo que este libro fue en parte hecho acá, fue porque hace 2 años, en una especie de ciclo especial de Filosofía a la Gorra, propuse, digamos, y esto es interesante, no sé si ha sucedido en otras tesis de maestría, ella que dirigía el seminario de escritura de tesis, cómo yo finalmente me decidí a entregar una tesis y publicarla. Ponerse a escribir es, bueno, hay muchos motivos, pero yo lo que hice es, propuse encuentros de filosofía a la gorra con el título amplio, Nietzsche, político y contemporáneo. Y bajo ese título me obligué, digamos, de alguna manera, a hacer presentaciones acá una vez por mes durante un año. Fueron unos 10 encuentros, donde lo que hice fue presentarle al público que venía, que algunos son ustedes, los avances, el borrador de lo que después fueron los capítulos de la tesis, que después son los capítulos del libro. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció muy digamos, fundamental entender que esa escritura estuvo como desde el comienzo pensada mucho más allá de cumplir un ciclo académico o algo similar. Eso para mí fue un poco una excusa potente, ¿no? un espacio de aprendizaje, de encuentro, etcétera, pero siempre pensé, y la escritura finalmente se armó cuando eso se articuló con una cierta posibilidad de recepción. Eso para mí es central, bueno, tiene que ver con lo que decía Fernando, esta relación entre academia y cultura, yo agregaría y comunidad, como decías vos al final, pensaría en lo político en un sentido amplio. Y
Y en torno a esta cuestión que son como las condiciones de posibilidad de que un libro exista, que es parte de lo que comentaba un poco antes, ¿no? La universidad pública, la educación pública, las editoriales, los espacios culturales, la militancia, los maestros, los libros que leemos, etc. A mí me gustaría decir esto. Yo empecé a leer Nietzsche muy tempranamente y muy tardíamente. Muy tempranamente porque cuando Gabriela se presentó el primer día en la clase y puso una frase sobre Nietzsche, que si no recuerdo mal era que el maestro tenía que poner en guardia a sus discípulos contra él, yo le dije en ese momento, ese Nietzsche se la cree, no sé qué. Porque yo venía leyendo Más allá del bien y el mal, yo tenía 15, 16 años, sin entender nada, ¿no? Por supuesto, pero había leído también los títulos de la autobiografía de Nietzsche, ¿no? Esos títulos tan conocidos como ¿Por qué soy tan sabio?, ¿Por qué escribo tan buenos libros?, etc. Y entonces yo salí con un comentario que sería una cosa tuitera, digamos, reactiva, ante la apertura de la clase de Gabriel. Es decir, que empecé en ese momento, pero en realidad mi encuentro con Nietzsche fue posterior a la academia, porque en la carrera, salvo un teórico de Mónica Cragnolini, que dirige la maestría y que fue jurado de esta tesis, no tuve, después un poquito más hubo, pero en realidad en la carrera yo empecé a leer Nietzsche dando el taller, es decir, proponiendo un espacio de lectura donde leímos finalmente la obra completa de Nietzsche, al menos lo publicado, todos los libros, y lo que fue sucediendo es que mi forma de pensar e interpretar se fue volviendo de algún modo nietzscheana, sin que yo pudiera evitarlo. Entonces, cuando yo pasé por esta maestría sin saber muy bien sobre qué escribir, ¿no? Cuando uno se anota en estas instancias, uno tiene que inclusive proponer antes de anotarse un proyecto. Eso me parecía inaudito. Entonces yo pero no solamente no lo sabía antes, no lo sabía cuando tenía que cursar los seminarios de escritura, ¿no? Que terminé abandonando por no saber sobre qué escribir, hasta que finalmente años después, o sea, se me presentaron dos cosas que finalmente son las que se cruzaron para que esto se transforme en tesis y ahora en libro, que es, por un lado, no me queda otra que pensar de algún modo el presente. O sea, no me queda otra que pensar de algún modo nuestra existencia, la situación en la que estamos, y por supuesto cuando uno dice presente, ¿no? Implica de dónde venimos y hacia dónde vamos, que se puede abrir. Y no me queda otra que pensarlo nietzscheanamente porque es el modo en que lo hago. Entonces cuando a mí eso se me hizo como patente y necesario, y me di cuenta que no podía escribir sobre otra cosa que sobre la situación que atravesamos, sobre nuestra vida, y que la filosofía en algún sentido siempre se trató de eso cuando fue genuina, y que no podía no hacerlo sino nietzscheanamente, con el asterisco obvio de que ese nietzscheanamente es en el Nietzsche que había incorporado, que es un Nietzsche particular, que atravesó lecturas, ¿no? Con profesores, con maestros, con compañeros, o sea, y que se fue armando y que me fue, fue constituyendo una mirada y una sensibilidad que no tenía, ¿no? Una especie de algo que tuve que aceptar que se fuera armando y que me pareció que podía compartir. Esos dos vectores hicieron algo que, ya que lo nombrabas a Deleuze y toda esta cuestión musical, que claramente, ¿no? es también de una raigambre muy nietzscheana, recuerdo que Deleuze dice algo así como, bueno, hay que escribir solamente, ¿no? Aquello que uno entiende que es necesario, algo que se impone. No hay que escribir algo porque, ¿no? Hay que cumplir con alguna meta, porque uno quiere ver su nombre ahí escrito, ¿no? En letras de molde, ese tipo de cosas. Hay que escribir porque algo se hace necesario y uno no puede evitar entender que ahí algo se juega. Es decir, hay un problema como urgente. Yo, ahora que después de muchos años doy clases universitarias, y doy clases en el ciclo básico y lo que intento, no sé si lo logro, pero lo que intento es, cuando leemos a Platón, a Aristóteles, a Kant, a Nietzsche, a quien sea, es tratar de contagiar, algo que también lo aprendí de Nietzsche, de Deleuze, etcétera, ¿no? Que hay un problema, que alguien escribe un libro, uno agarra, ¿no? Este libro, de hecho, es bastante finito para decirlo, pero si uno lo agarra con la crítica de la razón pura, con el bodoque de la crítica de la razón pura, por ejemplo, dice, bueno, ¿por qué alguien escribiría esto? Porque tiene un problema enorme, Nadie lo hace porque está aburrido, ¿sí? Porque Netflix se puso caro y entonces se pone a escribir un libro, porque con eso pretende ver si ocupa un lugar en la universidad. O sea, un filósofo cuando escribe un libro, cuando hace una obra, más que escribir un libro, ¿sí? Cuando hace obra, es porque lo está atravesando un problema
que pretende pensar con las herramientas con las que viene articulando y que pretende abrir para que otros puedan de alguna manera continuar una cierta manera en la cual ese problema está haciendo carne en alguien, y cuando digo alguien digo una comunidad, una cierta, porque se piensa con la herencia, con los modos de pensar en los que más o menos fuimos, abriéndonos. Entonces, en ese punto, la idea de que haya problemas genuinos y de que haya, y eso es central, ¿no? Revitalizar la idea de que la filosofía no se ocupa simplemente o fundamentalmente, ¿no?, de una suerte de discurso endogámico de la crítica, del especialista que le habla al otro especialista, o la disputa, por ejemplo, ¿no?, de si Nietzsche está mal leído por tal y entonces, ¿no?, cito el momento. O sea, si vale la pena, por ejemplo, disputar las apropiaciones neoliberales que se hacen de Nietzsche, que se están haciendo, ¿sí?, y neoliberales y neorreaccionarias, no es porque uno quiere decir yo soy el verdadero especialista y entonces desde esa posición del profesor, del sacerdote, digamos, platónico, voy a decir qué es lo justo y lo injusto, qué es lo nietzscheano y lo no nietzscheano. Es porque esa apropiación pretende tener efectos, y porque otras formas de lecturas de Nietzsche pueden tener otros efectos. Y ahí se juega una disputa política de primer orden, de cómo vamos a leer y cómo vamos a intervenir en la realidad de la que estamos participando y cómo vamos a hacer comunidad. Vamos a ser una comunidad de superhombres emprendedores, digamos, como un poco se nos propone, como una suerte de heroicidad de la hiperproductividad neoliberal, o vamos a poder abrir una sensibilidad para que otro tipo de hacer y de encuentros sean posibles. Hay algo que a mí me fue pasando en la lectura de Nietzsche, entre otras cosas, que por supuesto está, creo que en algún lugar del libro, que tiene más bien, o sea, más que discutir con ciertos autores, a mí me interesó discutir con cierto sentido común nietzscheano. Nietzsche es el autor que no quiere que nos alejemos del rebaño, por lo tanto Nietzsche es un individualista, ¿no? Nietzsche es el autor que, proponiendo la muerte de Dios, ¿sí?, por lo tanto, ¿sí?, no hay valores últimos y fundamentales, por lo tanto Nietzsche es un relativista, etcétera, etcétera. Cuando uno lee a Nietzsche, en general encuentra críticas tan profundas, ¿no?, a esas posiciones simplistas, a la idea misma de individuo, una preocupación genuina por el problema del relativismo, ¿no?, que en parte nombra como nihilismo. Es una preocupación de que de ese problema nos tenemos que hacer cargo, no una invitación liviana, sino un compromiso, ¿no? Si hay algo que nos apasiona de la filosofía nietzscheana y que hace que uno lo lea a los 16 años sin entender igual quiera, es que ahí hay un compromiso viviente y un montón de peligros. Porque eso es así. La filosofía nietzscheana es una filosofía plagada de peligros, ¿no? O sea, uno no puede acomodarse rápidamente, o sea, bueno, quizás no se haga, ¿no? Pero realmente Nietzsche te desacomoda. Y yo creo que esa potencia es una potencia que tenemos que, contagiar y enseñar, porque necesitamos desacomodarnos, porque estamos en situación no solamente de tener que repensar nuestra época y nuestro presente, sino de una invitación a rehacerlo. Y para mí, Nietzsche, justamente en esa impronta que bien comentaba Gaby, de que no se trata de un martillo destructor, viene Nietzsche a romper con todo, porque, ¿no?, una especie de violencia exacerbada, porque está todo mal, porque todos creen en la verdad. No se trata de eso. Además, el modo mismo en el que se destruye es importante. El modo mismo, ¿sí? Es un modo que en el caso de Nietzsche invita a algo que implica matices y delicadezas, ¿no? Por ejemplo, cuando Nietzsche, en el Zaratustra, habla de los transmundanos, ¿no?, de los que creen en entidades metafísicas, en Dios, en una salvación, no dice estos burros que no sé qué, o sea, no es esa posición como diciendo, dice, hay que entender lo que pasa acá, esto es sintomático. Es un síntoma de una cierta debilidad. Entendamos el síntoma. Nietzsche a mí me enseñó a pensar en términos sintomáticos. Entonces, tratar, después, si uno está a la altura de eso, no, es otra cuestión, pero el tener una mirada que trate de comprender que sosteniendo determinadas afirmaciones, determinados modos de vida, determinados afectos, determinados modos de racionalidad, lo que hay son fuerzas, en diferentes estados, en diferentes, conflictos, ¿no?, en diferentes composiciones,
Y que esas fuerzas, de algún modo, no necesariamente, cosa que después, digamos, el psicoanálisis vino a decir de otras maneras, ¿no? Pero que está presente, no hace falta llegar a Nietzsche, está presente antes de otro modo. En Nietzsche tiene un cariz particular, es decir, ¿no? Lo que hemos llamado, ¿no?, maestro de la sospecha, el hecho de que no creamos directamente aquello que se enuncia, ¿no?, en el nivel consciente, en el nivel ideológico, en el nivel evidente, en el nivel de un cierto autoconocimiento que tiene todavía demasiado miedo de conocerse. Hay una capacidad que Nietzsche propone en su obra para que ese conocimiento, que insisto, no es simplemente individual, sino que es el conocimiento de lo viviente, de lo que compone. Por eso Nietzsche compone tan bien, y Deleuze ha sido uno de los que lo ha hecho mejor, digamos, ¿no? Compone también con Spinoza, porque en última instancia el problema del individuo como tal, ¿no?, como en Nietzsche todo, la pregunta es qué permite y qué es lo que impide. O sea, a veces sostener una posición individual es importante, claro. O sostener una posición de un grupo que tenga una identidad para dar ciertas batallas, es importante. El tema es no suponer, ¿no?, que hay una entidad, una sustancia, ¿no?, un yo que es lo verdadero, y entonces sacrificar todo a una imagen de lo que creemos que es, ¿no?, a una imagen de lo que creemos que es el origen, a un nuevo Dios, digamos, a una nueva sombra. Y eso me parece que es lo que Nietzsche siempre viene a desacomodar. Porque cuando uno quiere decir, bueno, entonces no es el yo o no es el emprendedor, ¿qué es? Y ahí lo único que uno atina a hacer es un balbuceo, justamente, ¿no? Como diría Zaratustra, es un balbuceo y hay que crearlo, ¿sí? Hay que crearlo con las herramientas, ¿sí?, que impliquen la posibilidad de evaluar y distinguir, justamente, ¿sí?, que no todo es lo mismo. Porque ese es para mí una de las grandes enseñanzas y problemas que uno encuentra muy claramente en el Zaratustra, en el primer libro, pero mucho más allá. ¿Sí? El problema de que la creación, lo nuevo, las nuevas maneras de hacer comunidad, las nuevas formas de encontrarnos, afloran por todos lados, pero se arruinan muy rápidamente. Las arruinamos muy rápidamente porque no estamos a la altura de esas vitalidades, y entonces las empezamos a, ¿no?, esquematizar, clasificar, incluir bajo determinados ¿no?, valores morales, etcétera, etcétera. Y eso hace a ese desfasaje permanente, ¿no?, entre aquello que puede tener una verdad. Nietzsche es lo hemos, bueno, con quienes han participado del taller, hace poco hemos leído Las Intempestivas otra vez. Si uno tiene una idea sobre Nietzsche, ¿no?, una idea en el sentido de lo que Spinoza llamaría una imaginación, ¿no?, se imagina que Nietzsche es tal cosa, es el que viene a romper con la verdad, y uno lee La Primera Intempestiva, que para mí hay mucho de ese, intenté que haya mucho de ese espíritu acá, digamos, ¿no? Y él dice, bueno, hay que ser capaces de decir la verdad. ¿Cómo Nietzsche va a decir esas cosas? ¿No? Hay una verdad acá, y la verdad justamente es el contrario de ¿no?, este supuesto relativismo. Es una verdad que no tiene que enclaustrarnos, que no tiene que aplastar la vida, que no tiene que volverse eterna, que no tiene que escapar a otro mundo, pero que hay que crearla. Y la verdad implica una forma de valorar, ¿sí?, donde esas formas de producir, de juntarnos, de pensar, de organizarnos, ¿sí?, de alegrarnos, ¿no?, tienen efectos transformadores, no tienen miedo de dejar de ser lo que eran, ¿no? Nietzsche es un pensador del devenir. Entonces, en el momento en que uno, y este es un poco, ¿no?, parte de la crítica liberal, quiere apropiarse, quiere fundar el yo, la propiedad, ¿no?, el buen nombre y la pequeña fortuna, como dice Zaratustra, ¿no? Estas son mis propiedades, estas son mis plazos fijos, hoy en día serían las criptomonedas, no sé bien lo que es, y mi identidad sobre todo, ¿no? La propiedad en el sentido de lo que reconozco como propio, ¿sí?, las categorías bajo las cuales. Entonces, cuando uno no puede, digamos, mapear por dónde la vitalidad está rompiendo con eso, porque eso es un poco otra de las enseñanzas maravillosas, ¿no?, de la filosofía nietzscheana. No es que yo tengo que decidir, ¿no?, y que yo tengo que elegir. Me parece que por ahí había una cita, ¿no?, un poco rompiendo con esta idea de la libertad como elección, ¿no?, del yo. Nietzsche diciendo, yo nunca tuve que elegir. O sea, Nietzsche es un pensador que desde el comienzo, ¿no?, desde su primera obra, tiene la concepción trágica, ¿sí?, muy, muy presente, y eso continúa. Y eso implica que la vida se impone y que ni el individuo,
¿sí?, ni otras figuras tendrían que ser los diques que terminen debilitando las capacidades que la vida tiene para producir, transformar, crear individuos, grupos, colectivos, comunidades que efectivamente puedan estar a la altura de eso que acontece en lugar de acallarlo, estandarizarlo, ponerlo a producir en términos de objetivos demasiado bajos, que eso es parte de lo que yo intenté leer, absolutamente siguiendo lo que dice Nietzsche, ¿no? Como dice, bueno, lo que hace el neoliberalismo, ¿no? O sea, nos invita a la producción, nos invita a la creatividad, pero de un modo tan bajo que nunca puede haber transformaciones de valor. Y como bien decía Fernando, como mucho el gran emprendedor será el héroe, ¿no?, de la productividad neoliberal. Pero en general ni siquiera son héroes, sino que suelen ser más bien como zorritos, son como posiciones, ¿no? Ni siquiera llegan a ser camellos, pero el camello es lo máximo porque lo máximo que se puede pensar es la acumulación en una sola forma del valorar. Y eso es triste y empobrecedor. Digamos, lo que a mí me pasa a partir de las lecturas nietzscheanas, cuando veo, cuando soy atravesado, como bien decía Gaby, somos atravesados, todos somos neoliberales, ¿sí? No son los otros, ¿sí? Cuando somos atravesados por estos dispositivos, por estas racionalidades, etcétera, es que me parece muy pobre, ¿eh? Y eso es lo fundamental, que tendríamos que tener las herramientas para hacer explícito qué forma de vida pobre que nos están proponiendo. Y eso, en algún punto, yo creo que tiene la capacidad de despertar posibilidades de un modo distinto a las disputas más clásicas en relación al neoliberalismo. Básicamente, lo que hay que hacer, digamos, si uno quiere pensar de este modo, sentir de este modo, es decir, bueno, ¿cuál es el cielo? Esto es bien nietzscheano, ¿no? Bueno, bien, esta es tu propuesta, ¿no? Bueno, ¿cuál es el cielo? Bueno, queremos ser todos Jeff Bezos o Elon Musk, o, bueno, acá yo hablo un poco del amigo de Apple, de Steve Jobs, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, si ese es el ideal me parece poco y hay que seguir, como haría Zaratustra, ¿no? Y decir, bueno, a otra cosa, ¿sí? Porque ahí no hay mucho que hacer, es muy poco. Entonces, esa forma de hacer caer los ideales, ¿sí?, esa forma ¿no?, del crepúsculo de los ídolos, ¿sí?, es lo que el martillo tiene que hacer caer los ideales para que la vida ahí pueda aflorar. Bueno, me reentusiasmé. Conversemos un rato. Gracias por escuchar. No sé si quieren agregar algo, conversar algo al respecto. O, si quieren, si no podemos abrir, pero como quieran. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos unos 15, 20 minutos porque a las 7:30 acá hay una charla política maravillosa, quédense, hay una programación hasta las 5 de la mañana, y tenemos unos 10, 15 minutos para poder conversar con quienes quieran. El libro está muy desequilibrado. Todo el tiempo trato de mostrar esta debilidad de alguna manera, ¿no?, del neoliberalismo, y al final digo, bueno, sería muy poco honesto si en términos de un pensador que en algún sentido tiene herramientas para criticar al progresismo muy claras, siempre las tuvo, no dijera nada, ¿no? Y además sería poco, bueno, sería algo que yo intenté no hacer. Pero es verdad que no profundicé mucho en eso. Es como, además, si uno lee este libro y uno es un poco crítico, tiene una posición un poco, ¿no?, contraria al neoliberalismo, uno se puede sentir cómodo como diciendo, Nietzsche está de mi lado, ¿no? Pero cuando se encuentra con eso, algo tiene que pasar. Es algo muy difícil de pensar, en tanto, y a mí tampoco me interesa, ¿sí?, esta idea de vengo con el martillo nietzscheano a romper la igualdad porque la igualdad es el problema. Eso sería, bueno, un poco lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, una forma bruta, ¿sí?, de decir algo que tiene un aspecto de verdad. Y la filosofía nietzscheana tendría que permitirnos distinguir esa forma bruta, ¿sí?, de un aspecto de verdad. A mí me gusta mucho insistir en esto, aún en las posiciones más brutas o más necias, siempre hay como un aspecto de verdad. Eso es típicamente, ¿no? O sea, a veces exageran algo demasiado, pero no quiere decir que no haya algo de verdad en eso.
A mí me parece, y esto es también quizás fruto de la combinación de Nietzsche con Spinoza y demás, y de esas lecturas, que la igualdad tiene una potencia enorme, pero la pierde, ¿sí?, cuando la igualdad queda en un lugar ideológico, justamente. Si se transforma en un ideal en sí mismo. La igualdad en sí misma, para mí, es el problema. La igualdad como condición de posibilidad, ¿sí?, para crear comunidades, formas de vida, formas de valorar, maravilloso. La necesitamos para eso. Pero como una especie de sueño de igualación, que siempre fue el problema que tuvo Nietzsche, ¿no? Como una suerte de monotonía, de monocultivo, como a mí me gusta decir, ¿no? Todo soja, digamos, ¿no? Porque es lo contrario a la idea de la exuberancia que la vida misma puede desplegar. Pero la exuberancia, ¿sí?, implica diferencias y jerarquías. Hay un problema fundamental, porque si uno es inclusive liberal, uno puede pensar la igualdad y las diferencias, ¿no? Cada uno opina tal cosa, cada uno tiene su religión o escribe su libro, pero Nietzsche, ¿sí?, nos incomoda, dice, no, diferencias, ¿no?, que sigan valiendo lo mismo, no, porque si no es un relativismo, no, jerarquías. ¿Cuál es el truco? Como lo entiendo, ¿no? Las jerarquías, evidentemente, si es un autor que nos propone la muerte de Dios, no están dadas previamente en ningún lado, ni en el cielo de alguna religión, ni en los sueños biológicos racistas de algunos delirantes peligrosos, ¿verdad? O sea, no está en el ADN europeo, no está etcétera. No está en ningún lado eso que vale más que otro, sino que la vida misma lo indica de modos que no son sencillos. Cuando son sencillos y homogeneizantes tenemos que sospechar. Y lo indica para luego abandonarlo y crear otras diferencias y jerarquías. Y en ese sentido hay algo que es igualador, creo yo, en la obra de Nietzsche y que está un poco presente en el subtítulo de Zaratustra, ¿eh? En esa propuesta tan aristocrática que es para todos y para ninguno. Es decir, no hay un sueño de igualdad como finalidad, como teleología. Yo creo que algunos, o sea, por eso no quiero criticar al progresismo, ¿no?, como totalidad. Me parece que además hay que tener mucho cuidado porque las críticas que hacemos no son abstractas y tienen que ver con las situaciones en las que estamos. Entonces, decir, vamos a pegarle al progresismo en esta época, hay que pensarlo varias veces. Eso no quiere decir que no estemos obligados, ¿sí?, no solamente quienes somos intelectuales o esas etiquetas, sino todos estamos obligados a pensar la situación en la que estamos, ¿no? Y en ese punto, para mí la distinción es esa, ¿sí? Cuando la igualdad se torna en un sueño de finalidad última, donde ya no hay ningún tipo de jerarquía, ni valoración, ni dominación, y eso es, a mi juicio, debilitante. Ahora, si la igualdad es una bandera para desarticular relaciones de dominación, relaciones de violencia, imposibilidades de hacer, de producir, de crear, entonces el criterio nietzscheano es a favor o en contra de la vida. Claro que eso es una trampa, porque ¿quién lo decide, verdad? Por supuesto, pero es lo primero que habría que preguntar ahí. Entonces, en muchísimos casos, la tradición igualitaria que nos atraviesa, fundamentalmente moderna, con raíces cristianas, que bien supo Nietzsche criticar, ha liberado posibilidades para posiciones más sanas y más creadoras. Hay que, a mi juicio, entender los momentos en los que eso se torna una suerte de posición ideológica, un fin en sí mismo, y impide cualquier articulación que proponga alguna jerarquía como si fuera el mal en sí mismo. Esa es para mí un poco la lectura. Y por lo tanto no tengo ninguna respuesta de lo que debería ser el progresismo, porque si no sería, no puedo responder qué. Entiendo que hay que tener una sensibilidad que no tenga miedo a esto que Nietzsche dice una y otra vez, en términos casi trágicos, que la vida se impone, que hay que obedecer, que hay que oír aquello que es por allá y no por acá, ¿no? Y no rápidamente decir, pero podría ser por acá y podría ser por allá, y si es por allá, entonces tenemos miedo porque esa línea es la que nos quiere dominar. O sea, sin poder evaluar, ¿sí?, si efectivamente ahora se arma por allá. Porque si se arma por allá, hay que armarlo y hay que comprometerse. Y hay que comprometerse a veces en un largo plazo, a veces en un corto plazo, a veces en un largo plazo. Porque la creación que la vida hace
tiene temporalidades que son bien distintas. Yo siempre pienso en los términos de, en tanto Nietzsche era filólogo, ¿no? En la relación que Nietzsche tenía con el lenguaje, ¿no? Una relación muy, muy profunda, muy genuina, muy honesta, que los filólogos tienen, ¿no? Es decir, ¿cuánto tarda una lengua en desplegarse, ¿no? En crearse como creación absolutamente comunitaria? ¿Cuán imposible, ¿no? Que esa creación comunitaria sea apropiada por un yo, que diga yo soy el dueño del español, digamos, o, ¿no? ¿Cuán debilitante es eso? Pero la lengua, que es de todos quienes estamos en la comunidad de hispanohablantes, etcétera, que es de todos y es de ninguno, como el Zaratustra, ¿sí? Va armándose y de pronto hay palabras que dejan de existir, otras que empiezan a existir, gramáticas que se van transformando, etcétera. Eso implica conflictos, fuerzas y escuchas, no igualdad en un sentido homogeneizante. Entonces, esa es la distinción que a mí me parece que Nietzsche puede aportar a una cierta revitalización de algunas posiciones progresistas.